vamos a darle una vuelta o una idea que es, cuanto menos, fascinante. ¿Y si algunos problemas de aprendizaje, como los que se asocian al TDAH, no fueran en realidad un problema del hardware del cerebro, sino más bien un glitch, un fallo en su software provocado por traumas físicos que ya ni recordamos? La analogía con la que arranca este planteamiento es potentísima. Pensemos en un cerebro que tiene la capacidad de un superordenador de última generación, pero que por alguna razón funciona a la velocidad de una máquina de hace más de 20 años. Se queda colgado con preguntas súper sencillas, se sobrecalienta con los deberes y al final del día se queda sin batería. ¿Por qué pasa esto? Vale, vamos a ver cómo se manifiesta este glitch en el día a día, porque no estamos hablando de un trastorno en el sentido clásico, sino de un fallo funcional que básicamente sobrecarga todo el sistema y da lugar a síntomas muy claros. Claro, si vemos esta lista, a muchos les sonará al cuadro típico del TDAH, ¿verdad? Pero la clave aquí es cómo lo interpretamos. Desde esta perspectiva, estos síntomas no son el problema en sí, sino más bien las luces de alarma en el salpicadero que nos avisan de que el procesador del cerebro está totalmente desbordado, gastando toda su energía en un error que se ejecuta en segundo plano. Y esta tabla lo deja clarísimo, es la noche y el día. Un cerebro que funciona de forma óptima tiene recursos de sobra para todo, pero el cerebro sobrecargado, como el de Timur, un niño de 11 años que es protagonista en uno de los análisis, pues saca unas notas justitas con un esfuerzo enorme y llega a casa tan agotado que lo único que quiere es tirarse en el sofá. Su sistema está en modo de emergencia constante. Entonces llegamos al meollo de la cuestión. Si todo esto es un problema de software, ¿cuál es el código defectuoso que lo está causando todo? Y es aquí donde la teoría se pone de verdad interesante. A ver, pensemos que el sistema operativo de un bebé viene con unos programas de fábrica, por así decirlo. Los reflejos primitivos. Son fundamentales para sobrevivir durante el primer año de vida, como el reflejo de succión para poder comer. Pero, y esto es lo importante, están diseñados para desactivarse solos a medida que el sistema operativo principal, o sea, los hemisferios cerebrales, va tomando el control. La analogía de los ruedines es que es perfecta, ¿eh? Imaginaos que esos programas iniciales, esos ruedines, nunca se llegan a quitar. ¿Qué ocurre? Pues que se convierten en un lastre. Frenan el desarrollo de las funciones cognitivas superiores. El cerebro nunca puede ir a toda pastilla porque sigue arrastrando esos programas que ya están obsoletos. Lo que esta teoría sugiere es una especie de efecto dominó. A veces todo empieza con un parto algo complicado, que genera un estrés inicial en el sistema nervioso del bebé. Más tarde, un golpe, como la caída que tuvo Timur de unas barras en el parque cuando tenía 6 años, crea una memoria de trauma en los receptores del cuerpo. El cerebro entonces se queda como atascado en modo alerta, respondiendo a una amenaza que ya no existe. Y este estado de alarma continuo impide que esos reflejos primitivos se apaguen como deberían. Y ahora viene la parte que parece casi de detectives. ¿Cómo se encuentra ese archivo corrupto? Pues el proceso es como una auditoría funcional para localizar ese error que está ralentizando todo el sistema. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo encuentras un fallo que el propio cerebro ha estado escondiendo, a veces durante años? La respuesta, curiosamente, no está en el comportamiento, sino en las pistas que da el propio cuerpo. Se trata de poner a prueba directamente la respuesta del sistema nervioso. El diagnóstico se basa en 3 pasos clave. Primero, se testa la fuerza de un músculo. Si la respuesta es débil, ya nos indica que el sistema está saturado. Luego, el especialista toca con suavidad zonas de antiguas lesiones, cicatrices, en lugar de un golpe. Si al tocar una zona concreta el músculo se debilita de repente, bingo, ahí está la zona de interferencia. Y para rematar, se añade una pequeña carga cognitiva. Y esto es increíblemente revelador. En esa primera evaluación, cuando le preguntan a Timur algo tan básico como el nombre de su madre, algo que debería ser automático, se produce una pausa larguísima. Su cerebro, literalmente, se congela con una carga mínima. Ese silencio es la prueba visible del glitch. Bien, una vez que hemos localizado el archivo corrupto, llega el momento de la solución: reiniciar el sistema. Y lo más fascinante de todo es cómo se puede resetear el sistema nervioso para que por fin se olvide de esa vieja amenaza. El tratamiento es muy específico. Se identifica el receptor exacto que está enviando la señal de peligro errónea. Y después, utilizando una combinación muy precisa de estímulos, se corrige esa información. Es como si le dijeran al sistema nervioso: oye, tranquilo, que esa amenaza ya pasó hace mucho. En cuanto ese ruido de fondo desaparece, los reflejos primitivos por fin se apagan. Y el cambio puede ser inmediato y espectacular. Esta gráfica lo ilustra perfectamente. Muestra cómo la velocidad de procesamiento puede mejorar de forma exponencial una vez que se libera el cerebro de esa carga defensiva que arrastraba. Y aquí está la prueba definitiva. Justo después del tratamiento, le repiten a Timur la misma pregunta. Y la respuesta,
es instantánea, sin esfuerzo. El lag ha desaparecido por completo. El sistema se ha reiniciado con éxito. El cambio es simplemente asombroso. Muy bien. Entonces, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran idea que podemos extraer de todo este planteamiento? El punto crucial es este. El cerebro no está roto, no tiene un defecto de fábrica. Lo que pasa es que está ocupadísimo. Está malgastando una cantidad de energía brutal en programas que se ejecutan en segundo plano sin que nos demos cuenta. El eco de viejas lesiones. El objetivo de este enfoque es cerrar esas aplicaciones ocultas para que toda la potencia del procesador esté disponible para lo que importa de verdad. Aprender, concentrarse, relacionarse. Y cerramos con esta pregunta que da para reflexionar. Esta perspectiva nos abre los ojos a la conexión tan profunda que existe entre nuestra historia física, nuestro cuerpo, y nuestra capacidad cognitiva. Quizás, a veces, la clave para liberar nuestro potencial no está en esforzarse más, sino en ayudar al cerebro a dejar atrás batallas que ya terminaron hace mucho tiempo. Gracias por habernos acompañado.